En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, queridos auditores de Convicción Radio, a En Defensa de la Tradición. En esta ocasión nos dedicaremos en exclusiva a dar un último vistazo al modernismo católico, un balance justamente del modernismo católico. Resumen de los autores. En filosofía, Bergson y Leroy introducen algunas novedades en la filosofía moderna, pues dan inicio al giro hacia lo irracional, que es el atributo propio del existencialismo, el cual aparece en el periodo de entreguerras. Sin renunciar al principio kantiano de la crítica pura, se pone el acento sobre todo en el aspecto de la evolución. Es la evolución creadora en la que todo, el ser, la creación y el creador, se desvanece en un flujo perpetuo sin esencia ni consistencia. El conocimiento es tan solo un mito y se define como la emoción y la simpatía creadora que brota de las profundidades del subconsciente. Todo, según Bergson, brota del yo personal, pero las consecuencias lógicas de sus principios son desastrosas. Blondel, en su Apología de la Inmanencia, define la verdad como la conformidad del pensamiento con la vida. Lo divino, el dogma y el orden sobrenatural salen por entero del hombre. Por su parte, Loisy, exegeta, de pura cepa, se consagra a la crítica pura, liberada de las trabas de la cultura cristiana, realista y sobrenatural. Se dedica a explicar el Evangelio según los postulados de la filosofía moderna. En particular, se apropia de los dos principios kantianos, el ignorantismo y el egologismo. Como ignorantista negador de la cosa en sí, Loisy reduce el Cristo histórico a lo mínimo estricto. Como egologista, hace salir al Cristo de la fe de la conciencia de los primeros discípulos y de la comunidad primitiva. Esos dos Cristos
fundan dos ciclos, el ciclo prepascual y el ciclo pascual, es decir, el ciclo de los hechos históricos transmitidos por el Evangelio, depurado de todo lo sobrenatural, y el ciclo de la creencia en la resurrección de Jesucristo, transmitido por la comunidad que fundó la Iglesia. Marcada por esa división de Cristo que opone el Evangelio a la Iglesia, la crítica protestante había hecho pronto su elección. Había renunciado a la Iglesia para quedarse solo con el Evangelio. Loisy ofrece otra solución, que sigue el modelo hegeliano. Consiste en lograr la fusión de los contrarios según la ley del desarrollo y de la vida propia de los seres vivos, esto es, la dialéctica. Así explica que los dos Cristos, a pesar de ser contrarios, se unen en el movimiento vital de la evolución de toda la Iglesia, del culto y de los dogmas. De ahí concluye que, así como el Evangelio fue sometido a nuevo examen y se transformó para dar nacimiento a la Iglesia, así también la Iglesia debe transformarse radicalmente hoy en día. Tyrrell, en Inglaterra, representa perfectamente la teología modernista en su forma más acabada en tiempos de San Pío X. En simbiosis perfecta con la evolución creadora de Bergson y el Evangelio y la Iglesia de Loisy, en su obra maestra Entre Escila y Caribdis, este jesuita explica cómo deslizarse entre el doble escollo del dogmatismo católico y del utilitarismo filosófico. Hay que seguir el camino de un cristianismo esencialmente místico, egologista y simbolista. La revelación es una experiencia emocionante que se vive en el seno de la conciencia. La religión es el fruto de esa sed mística de sentir a Dios en nosotros. Con semejantes bases, las formulaciones dogmáticas solo son símbolos de la experiencia individual de Dios dentro de sí mismo, variable según las diferentes revelaciones. Como para Strauss, el Cristo tyrrelliano es la humanidad entera autodivinizada y la Iglesia es la conciencia colectiva y viva del pueblo de Dios, único sujeto realmente infalible. La Iglesia de sus sueños es una escuela de la caridad, una manera de vivir más que un sistema fundado sobre una revelación y una doctrina concreta. Se parece más a una comunidad budista que a una sociedad constituida con un credo sustancialmente idéntico. La identidad de los principios entre los modernistas protestantes y los católicos. Aunque subsistan las variantes entre las escuelas, es innegable que, en los puntos neurálgicos, la melodía sigue siendo la misma. Los defensores de la nueva escuela no niegan de dónde han sacado sus principios devastadores, de Kant y de Hegel. Profesan abiertamente la filosofía antirrealista con su trilogía característica: ignorantismo, egologismo, revolucionismo. Todos hacen profesión más o menos abierta de agnosticismo ignorantista. Los bergsonianos son explícitos, ya que niegan que las cosas tengan una naturaleza y que la inteligencia pueda conocer la realidad. Comillas: ¿hay verdades eternas y necesarias? Es dudoso. Axiomas y categorías, formas del entendimiento o de la sensibilidad, todo eso cambia y evoluciona. El espíritu humano es plástico y puede cambiar sus deseos más íntimos. Nos encontramos en esas regiones de crepúsculo y de sueño donde se elabora nuestro yo, de donde brota la marea que se encuentra en nuestro interior, en la intimidad tibia y secreta de las tinieblas fecundas, donde se estremece nuestra vida naciente.
Las distinciones han desaparecido. La palabra ya no vale. Se oye brotar misteriosamente las fuentes de la conciencia. ¿Qué es el cambio sino una sucesión perpetua de cosas contradictorias que se funden en las profundidades supralógicas? Si los filósofos sienten tanto desprecio por la inteligencia, Loisy, formado en la crítica kantiana, va a sacar las conclusiones pertinentes en materia bíblica. Piensa que la fe supone 3 postulados que ya no pueden sostenerse ante las ciencias modernas. El postulado teológico declaraba que Dios y la creación eran conceptos que nunca habían cambiado ni cambiarían jamás. Afirmaba Loisy, por supuesto, esos autores no habían previsto a Darwin. El postulado mesiánico pretendía que Cristo y la Iglesia habían sido anunciados en el Antiguo Testamento. Por último, el postulado eclesiológico aseguraba que la Iglesia, junto con su jerarquía, sus sacramentos y sus dogmas, había sido instituida directamente por Jesucristo. Loisy quería ayudar